Ok, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, ¿verdad? Muchos de ellos ya son ex alumnos míos. Vamos a empezar la charla y dar un espacio también para que ustedes puedan hacer sus preguntas, porque lo más importante ahora es que ustedes hagan sus preguntas. Ante tanta incertidumbre que tenemos, ¿verdad? No se sabe cómo vamos a estar en el futuro con esta situación del dólar, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre. Entonces vamos a darles algunas perspectivas con respecto al tipo de cambio, algunas perspectivas con respecto a la situación económica que nos preocupa en realidad todo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el rumbo económico que nos va a llevar esta nueva economía y este nuevo gobierno, que van a tener 4 años para poder hacer cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, lo más importante es ponerles en contexto a nivel internacional cómo está la situación macro, ¿verdad? Recuerden que uno no puede descuidar nunca lo macro, ¿verdad? Lo más importante es lo macro, como siempre les he dicho a todos ustedes, por más que sus finanzas estén en azul, pero hay una situación macro que perjudica sus finanzas, pues puede afectar definitivamente su estabilidad económica financiera de su empresa. Entonces, siempre tenemos que prestar atención a esos indicadores macro, ¿verdad? Y uno de ellos definitivamente ha sido el precio del petróleo, quien nos ha jugado en contra prácticamente de nuestra recuperación post-COVID, ¿verdad? Tuvimos el COVID, está bien, hubo una recesión a nivel mundial, nos afectó nuestras ventas, nuestras exportaciones, nos afectó nuestro crecimiento macroeconómico y quebraron muchas empresas, así como muchas muertes que hubo por el efecto de la pandemia. Pasaron los 2 años, ya estamos entrando en el 2022 a un periodo de recuperación. Por la misma recuperación comenzó a subir levemente la inflación, lo cual es normal, ya que en el 2020 tuvimos deflación, 2021 tuvimos una inflación, diríamos, baja, pero 2022 nos estaba sorprendiendo una nueva inflación, pero por efecto mismo de la recuperación, porque si bien es cierto, las compañías necesitan comprar materias primas, entonces aumenta la demanda de los metales, aumenta la demanda del cobre, aumenta la demanda del petróleo y todo lo demás. Entonces comenzaron a subir los precios, el petróleo que estaba en menos 30 comenzó a ir subiendo a 20, a 30 y comenzó a llegar hasta 60. Lo cual es normal, un precio de $60 es bastante manejable. Bueno, pero lamentablemente, 28 de febrero ocurre lo que nadie esperaba, la invasión, porque ni siquiera se puede hablar de una guerra, es una invasión de Rusia a Ucrania. Esto fue, como dice, nunca falta un borracho en una vela, ¿verdad? Esto fue lo que produjo y desencadenó toda esta situación lamentable que estamos viviendo hoy en día todos los empresarios, los profesionales, los que de alguna u otra manera tenemos que vivir de la economía del día a día, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania tiró el precio del petróleo hasta 130, entonces se disparó de 60 hasta 130, eso definitivamente disparó la inflación a nivel mundial, la inflación que estamos viviendo hoy en día en Costa Rica, en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, es una inflación importada, ¿no? Se conoce como inflación importada y automáticamente eso provoca aumento de los precios de diferentes productos importados. Entonces, esa tendencia del precio del petróleo ha sido lo que nos está afectando hoy en día, lo que estamos viviendo. Entonces, automáticamente, pues la inflación se disparó en todo el mundo. Vean ustedes que Estados Unidos tiene una inflación de 8.5, ¿verdad? La zona del euro una inflación del 7.5, el Reino Unido una inflación del 7% y Australia una inflación del 5.1. Y en nuestras economías emergentes, Brasil más afectado con una inflación de 11.3, Chile 9.4, Colombia 8.5, México un 7.1 y nosotros que llegamos al 7.1, ¿verdad? Entonces definitivamente esta situación acarreó como un efecto en cadena en todas las economías del mundo. Tenemos este problema de inflación, que no los vamos a poder quitar muy fácilmente. Posiblemente ha habido un debate a nivel internacional si era transitorio o era permanente. Jerome Powell, una expresidenta de la Reserva Federal, decía que no, que esto era algo transitorio, ¿verdad? Larry Summers, el expresidente de Wall Street, decía que no, que esto va a ser permanente. Y definitivamente el debate lo ganó Larry Summers, ¿verdad? Esto va a ser permanente. Y bueno, resulta y sucede que efectivamente ahora ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con una inflación permanente.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de vivir una economía con baja inflación antes de la pandemia? Todas las economías teníamos 2, 1.5, 1 de inflación. Estados Unidos tenía 2, la Unión Europea tenía 2, nosotros teníamos 1.5. Y teníamos una inflación baja. Viene la pandemia y seguimos con inflación baja, más bien negativa, porque bajó a menos 1.5, menos 2. Viene el 2021, comienza a recuperarse nuevamente, inflación del 2. O sea, estábamos bien, pero viene febrero, 28 de febrero de 2022, y fue ya lo que desencadenó toda esta problemática que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Gasolina 1060, tipo de cambio a 700, y toda esta situación lo desencadenó la invasión de Rusia a Ucrania, definitivamente. Entonces, como ustedes han llevado los cursos conmigo de economía, saben que la ley de Fisher o la teoría de Fisher, de Ewing Fisher, no dice claramente que si la inflación sube, la tasa de interés tiene que subir por encima de la inflación para tener crecimientos reales positivos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, o sea, si sube la tasa de inflación, las tasas de interés tienen que subir. Los que se han quedado más rezagados han sido las economías avanzadas porque no quieren que el bombazo sea fuerte. Pero al final el bombazo les va a llegar, ¿no? Entonces, Estados Unidos comenzó a subir de 0% que estaban sus tasas, 0.50. La zona del euro también comenzó a subir, ¿verdad? Y Japón también, y están en 0.75. Los países emergentes, como vieron que Brasil tuvo una inflación de un 11%, automáticamente Brasil subió sus tasas a un 11.75, Chile a un 7%, Colombia a un 5%, México un 4.5, Perú un 4.5, y nosotros que ya estamos en más o menos el Banco Central, ya la tasa básica pasiva está en 3.1, y esa tasa básica pasiva de hecho que va a subir, con una inflación del 7%, ningún ahorro va a ser sostenible en el tiempo y ningún préstamo bancario va a ser rentable en el tiempo. Entonces las tasas hipotecarias posiblemente deben subir al 10, y más o menos debemos estar pagando por nuestros mismos créditos a tasa indexada a la tasa básica pasiva, más o menos debemos estar pagando un 10, ¿no? Más o menos eleva el costo del financiamiento para que lo tomen en cuenta los que tienen pequeños proyectos de inversión, ¿verdad? Y obviamente la tasa para los ahorros también va a subir de un 5 que están a largo plazo, posiblemente un 8% por ahí. Entonces, igual los rendimientos van a tener que subir por el efecto de la inflación. O sea, si usted tiene un dinero ahorrado, su tasa de interés pactada, que también es fluctuante, va a subir. Y si usted tiene un crédito bancario con alguna institución bancaria para comprar un carro, para comprar una casa, téngalo por seguro que su cuota va a subir. Por el efecto de la tasa de interés, todavía no estoy hablando de la tasa de evaluación, que eso ya saben que subió hasta 70,000 colones por préstamo. Pero por la tasa de interés del préstamo su cuota va a subir, ¿verdad? Porque todas las cuotas están indexadas, excepto el Banco de la Vivienda, que tienen una tasa fija, excepto la Asociación Solidarista de los Maestros y Profesores, que tienen una tasa fija, ¿verdad? Pero el resto de tasas son fluctuantes en el país, ¿verdad? Solamente el INBU tiene 9%, creo, y la de la Asociación Solidarista de los Maestros y Profesores tiene el 11%, ¿no? Entonces, los que sacaron créditos ahí tranquilos, que no le va a pasar nada con ellos. Así la inflación suba al 20%, ellos van a seguir con tasas del 7 o del 9, perdón, y del 11. Los que vamos a sufrir son los que de alguna u otra manera vamos a tener un crédito indexado a tasa básica pasiva, que de hecho que la tasa básica pasiva va a subir, no ha subido porque en realidad hay una demora en el incremento, pero de hecho puede subir porque no se puede sostener una inflación del 7% que ya tenemos con tasa básica del 3%, ¿verdad? Tomando en consideración que tasa básica más 3 es lo que cobran los bancos, tasa básica más 3 sería 6, que todavía estaría bajo de la inflación del 7, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos países en el mundo ya tomaron la decisión: políticas monetarias contractivas, subir tasa de interés, aumentar el encaje mínimo legal, restringir la liquidez, lo que en macro se llama una política monetaria restrictiva, ¿no? Eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a endurecer un poco el crédito y el financiamiento para pequeñas empresas que quieran emprender en estos momentos con tasas de interés mucho, mucho más altas. Ahora, ¿por qué está subiendo el dólar? Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo se pregunta? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué el dólar está incrementándose mucho hasta los 700 colones? ¿Verdad? Bueno, muy sencillo. Al empezar en el 1 de enero del 2021, teníamos una factura petrolera a $62, ¿verdad? Cuando ya
comenzó la reactivación, el petróleo subió hasta $62.4, ¿no? Empezamos bien. El Estado, o sea, Recope, destinaba 1.329 millones para comprar esa factura petrolera. En enero del 2022, el petróleo sube $89.6, ¿verdad? Y ahora sí desembolsamos más dinero por comprar lo mismo. O sea, no es que el precio del petróleo está subiendo solamente porque está subiendo. No, no. Es que además de que está subiendo porque está subiendo, necesitamos pagar más dólares por ese barril de petróleo. Entonces necesitamos más colones, retirar de la economía para comprar más, la misma cantidad de dólares, nada más que necesitamos más colones. Entonces obviamente eso eleva la demanda de dólares, ¿no? Entonces, y en mayo del 2022, que hay un error, 2022 ya está el petróleo en 122. O sea, necesitamos 2.462. O sea, casi necesitamos 1.100 millones de dólares más con respecto al 2021. Entonces, sumen 1.100 millones en la demanda de dólares en una curva de oferta y demanda de dólares, sume 1.100 millones más que estamos comprando, automáticamente presionamos sobre el tipo de cambio, que es el precio. Entonces, obviamente, el precio sube del dólar en Costa Rica por un aumento de la demanda, que necesitamos 1.100 millones de dólares más, ¿no? Para poder comprar, por supuesto, la misma cantidad de petróleo. No es que estamos comprando más petróleo, no. La cantidad de petróleo es la misma y se ha disminuido un 5%, pero seguimos comprando la misma. No es que estamos aumentando el consumo de petróleo porque estamos produciendo más bienes y servicios. No, estamos consumiendo exactamente la misma cantidad de petróleo, simplemente que estamos destinando 1.100 millones de dólares más. Entonces, esos 1.100 millones de dólares más está presionando sobre el precio y hace que el precio del dólar en Costa Rica se incremente. Así de sencillo. Aumenta la demanda, aumenta el precio, ¿no? Esa es una de las causas. Vamos a ver todas las otras causas que tenemos. Esa es una de las causas que ha hecho que el precio del dólar en Costa Rica se incremente. Muy bien. Entonces, eso ha llevado a esta evolución del tipo de cambio del 2020, ¿verdad? 2020 teníamos un dólar en 570, bastante manejable. 2021 ya empezamos con un dólar un poquito más alto, ¿verdad? De 600 colones. 2022, obviamente, ya empezamos con un dólar de 630, ¿no? Y hoy estamos en un promedio de 670, perdón, 690, ¿no? Que llegó a 700, ¿no? Pero el dólar se va a mantener en 700, o sea, ese va a ser digamos, más o menos el techo que va a llegar, ¿no? 700 se va a mantener en ese rango y no se sabe cuánto más va a subir, ¿no? Pero más o menos se va a mantener ahí, ¿no? Porque ahorita transitoriamente el BCR, el Banco Central de Costa Rica, inyecta liquidez, pero transitoriamente baja, de ahí vuelta sube y así sucesivamente. Y el banco no tiene suficientes reservas para seguir protegiendo el tipo de cambio porque no es su labor, ¿verdad? En realidad, el Banco Central solamente interviene cuando hay, diríamos, fluctuaciones traumáticas. No tenemos un tipo de cambio fijo donde el Banco Central tiene que estar interviniendo constantemente. Tenemos una flotación administrada, ¿verdad? Donde solamente el Banco Central interviene, escúchalo bien, interviene si el dólar llegara por arriba de 700 o el dólar bajara por abajo de 500. Solamente en esas circunstancias diríamos que el Banco Central interviene, ¿verdad? Para evitar estos choques bruscos del precio del dólar hacia la alza o hacia la baja. Después el dólar va a tener que fluctuar de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, y la ley de la oferta y la demanda es una tendencia hacia el alza, ¿no? No hay una tendencia hacia la baja. Entonces, obviamente, si ustedes ven la trayectoria del 2020 hasta el 2022, el dólar ha sido como una tendencia creciente. Menor entrada de dólares de las exportaciones. Antes entraba 4.000 millones de dólares. Cuando entra la pandemia, por el turismo, cuando entró la pandemia, cero. Entonces, ese bajonazo obviamente disminuyó la oferta y obviamente el precio se tira para arriba por la escasez de dólares, ¿no? Entonces, desde la pandemia hemos tenido un incremento en el precio de la pandemia, ¿verdad? Hemos tenido un incremento en el precio del dólar. Sin embargo, la inflación fue, diríamos, en la pandemia fue bastante baja. Teníamos deflación en 2020 y inflación baja en 2021. O sea, tenemos un buen rango, buen margen para devaluar, ¿verdad? O sea, podríamos devaluar sin ningún problema. Hoy no. Hoy ya no tenemos un margen para devaluar. Pero
Cuando teníamos la pandemia, porque la inflación era 0.5, 1%, 2%. Hoy en día la inflación es un 7%, todavía no tenemos un buen margen, ¿no? O sea, mejor dicho, que es dañina la devaluación. En el 2020, 2021, la devaluación todavía era beneficiosa porque beneficia a muchas empresas que exportan a hacer sus productos, diríamos, más baratos en el exterior, porque la devaluación lo que logra es eso. El que exporta bienes al exterior, si se evalúa mi moneda, mis productos son más baratos, entonces gano competitividad vía devaluación. Entonces, un poquito de devaluación en el 2020, 2021, o sea, si en el 2020, 2021 hubiéramos llegado a 650, o sea, que no hubiera intervenido el Banco Central como intervino, todavía estuviéramos bien. Ahorita tendríamos esos 1.300 millones de dólares de faltantes, ¿verdad? Pero se los quemaron en épocas, diríamos, no tan turbias, no tan turbulentas, ¿no? Se gastaron 1.300 millones de dólares en épocas, porque con un poquito de evaluación, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para que usted me entienda, que si el dólar hubiera subido en 2020 o en 2021 a 630, 650, todavía teníamos una inflación del 2 o 2.5 en el peor de los casos, ¿no? Que hubiera subido la inflación a 2.5, que era una inflación todavía manejable y no hubiéramos gastado los 1.300 millones de dólares que los gastamos, ¿verdad? Porque había margen para hacerlo, ¿no? No importa que sube el dólar un 10% cuando la inflación la tengo baja. Eso ya no lo puedo aplicar ahora. Totalmente contraproducente, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos inflación del 7.5, entonces no lo podríamos hacer. Sin embargo, sí se pudo hacer del 2020 al 2021, sí lo pudimos hacer, o sea, sí podemos devaluar un poquito más el dólar, ganábamos más exportaciones porque nuestras empresas vendrían más y tuviéramos un poquito de devaluación, pero no hubiéramos llegado ni al 2.5%, ¿no? O sea, era manejable. O sea, no debimos gastarnos los 1.300 millones de dólares como se gastaron para estabilizar el tipo de cambio. Ok. Y vean lo que lograron, ¿no? En 2019 llegamos a una cifra récord de 9.200 millones de dólares en reservas. Y por hacer esas fluctuaciones, diríamos, por intervenir en el mercado cambiario para que el dólar no suba más de 6.30, ¿verdad? Que logramos, perdimos reservas, casi más de 2.000 millones de dólares en reservas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que hoy en día nuestras reservas están en 6.883. O sea, con un escenario de inflación alta, tenemos poco margen para intervenir en el mercado cambiario. O sea, ya no tenemos margen, pues, ¿no? O sea, ya el Banco Central quemó sus reservas. No tiene margen para intervenir. Por eso el Banco Central salió a pedir un préstamo de 1.000 millones de dólares al Fondo Latinoamericano de Reservas, porque no tiene la reserva para hacerle frente a una fluctuación abrupta de que el dólar llegue a 800 colones, ya el Banco Central no tiene. Pues 50 millones, 100 millones sí los tiene, ¿no? Pero ya 1.000 millones no los tiene para tratar de defender el tipo de cambio, ¿no? Entonces, obviamente, el Banco Central ya pidió un préstamo de 1.000 millones de dólares que va a llegar en 4 meses, por supuesto, no es momentáneo ni instantáneo, para sostener un poquito y que el dólar no se dispare mucho. Pero vean, perdimos más de 2.000 millones de dólares por mantener un tipo de cambio estable cuando no lo necesitábamos, que era estable. No, o sea, no necesitábamos que el tipo de cambio sea estable porque la inflación era muy baja. O sea, había un margen para devaluar, ganamos exportaciones, ¿verdad? Y obviamente ganamos inflación, pero no tan alta como la tenemos ahora, el 7%, ¿no? O sea, hubiéramos mantenido inflación de 2.5 que todavía era perfectamente manejable con un tipo de cambio de 650, o inclusive que hubiera llegado hasta 700, ¿verdad? Pero hubiéramos tenido un margen, pero ahora ya no tenemos ese margen, porque ya gastamos nuestra reserva de 9.200 a 6.800. Alguien sale a defender de que tenemos las reservas suficientes. No, señores, no tenemos las reservas suficientes. Y le voy a explicar por qué. El FMI dice que el FMI, que es una autoridad a nivel mundial en economía, o sea, nadie puede estar en contra del FMI porque es lo máximo en economía, dice que los países deben tener un 14% del PIB en reservas. Y si Costa Rica tiene 60.000 millones de dólares en reservas, el 14% son 8.000 y pico millones de dólares. Y solo tenemos 6.883. Entonces no tenemos las suficientes reservas. Punto número 2. Y de acá se agarran los que defienden la cantidad de reservas. Hoy en día tenemos el 10% de nuestras reservas. Y los que defienden ese punto, ¿qué dicen? No, pero también hay otra métrica, que debemos tener
4 o 5 veces las importaciones. Pero qué chistoso, ¿verdad? Claro, 4 o 5 meses en 2 años que nuestras importaciones han bajado, pues obviamente baja esa métrica o no. Matemáticamente hablando, si mis importaciones eran, vamos a poner 10,000, ¿verdad? Y esos 10,000 millones de dólares, yo lo divido en 12, ¿verdad? Entre 12, vamos a poner que yo necesito 800 millones de dólares. Entonces, 800 millones de 4 o 5 meses son 4,000 millones de dólares. Pero si mis reservas o mis importaciones caen, ¿verdad? De 10,000 a 5,000 millones de dólares, entonces ya voy a necesitar menos cantidad. Entonces, ese indicador no es tan científico como el indicador que me dice el FMI. El FMI me dice que nuestras reservas tienen que ser el 14% del PIB. Y hoy en día no tenemos el 14% del PIB. Hoy en día tenemos el 10%. Entonces, ¿hay un faltante? Sí, hay un faltante. ¿De cuánto es el faltante? De 2,200 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, hay que entender que esta pérdida de reservas que tuvimos del 2020 hasta el 2022 es lo que hoy en día nos pone en una desventaja frente al tipo de cambio. Si hoy en día estuviéramos con los 9,200 millones de dólares que teníamos en el 2020, estuviéramos tranquilos. ¿Por qué? Porque el Banco Central podría destinar hasta 1,000 millones de dólares para defender el tipo de cambio. Sin embargo, ahora no lo tenemos, ¿no? Por eso el Banco Central está pidiendo 1,000 millones de dólares al Fondo Latinoamericano de Reservas para utilizarlos en defensa. Sí, está usando 50 millones, 80 millones, 100 millones en estos últimos días que se ha utilizado hasta 100 millones de dólares. Sí, pero si el tipo de cambio comienza a subir demasiado, ya no tendríamos 1,000 millones de dólares para defender el tipo de cambio. O sea, no tendríamos esa defensa que sí la tuvimos en 2020. Pero se gastaron. Se gastaron. Ok. Entonces, por el lado de la relación deuda-PIB Costa Rica, no hay problema, porque el principal grueso de la deuda está en moneda nacional, ¿verdad? Entonces, la deuda interna es prácticamente el principal componente y la deuda externa está en colones. Entonces, por el lado de que tenemos que pagar en deuda mucho dinero, pero no afectaría a la demanda del tipo de cambio porque el gobierno lo haría con emisión de billetes y monedas, con colones, y no utilizaría dólares para esto. Entonces, como saben que ya estamos a un nivel de deuda de un 68.6% a marzo del 2022, entonces Costa Rica está muy endeudada. Esa ha sido la situación de toda su vida, del 2008, del gobierno de Oscar Arias, que pasamos de 20% de deuda a un 68.6% de deuda. Sin embargo, eso no es preocupante porque las deudas que tenemos es mayoritariamente en moneda nacional. Entonces, eso no nos preocupa, o sea, no nos debe preocupar porque necesitamos colones, no necesitamos dólares, ¿verdad? Un problema que sí tiene que preocuparnos justamente es la inflación, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, la inflación, esto está a marzo, pero ya a mayo tenemos una inflación del 7%. Y eso sí tiene que preocuparnos porque vean que en julio del 2020 tuvimos deflación, ¿verdad? Y la inflación se ha mantenido en un rango que el Banco Central lo estimaba entre 2 y 4%. Y hoy en día ya nos estamos saliendo de ese rango. Entonces, si suben los precios de los bienes y servicios, necesitamos tener más dinero, más liquidez, ¿verdad? Y obviamente no lo hay, ¿verdad? Porque los salarios están congelados. Nosotros en el sector público tenemos congelados los salarios 3 años. ¿Eso qué significa? Que vamos a perder capacidad de compra, ¿no? Todos los que tenemos salarios congelados durante 3 años, porque la inflación está subiendo y eso hace que tengamos menos capacidad de compra, y al tener menos capacidad de compra, pues obviamente hay una restricción en la producción. O sea, ténganlo por seguro que la producción va a caer, ¿no? O sea, los que tienen empresas van a vender menos porque ya no nos alcanza el dinero. La gente tendría que priorizar los gastos más necesarios como la comida, la medicina, dejarán por fuera otros gastos como salir a comer a un restaurante, dejarán por fuera otros gastos como salir los fines de semana, ¿verdad? Entonces la gente tendrá que restringir, y esto sí es preocupante. O sea, de que vamos a tener una desaceleración de la economía, sí, pero que no vamos a tener recesión, como mucha gente está alarmando, diciendo que tenemos una recesión. No, lo que vamos a tener es una desaceleración de la economía, porque la inflación lo que provoca es que lo que en microeconomía hemos aprendido, que si el precio de un bien sube, su cantidad demandada disminuye.
Entonces, eso sí va a provocar la inflación, porque muchos bienes y servicios como el pan ya subieron de 500 a 900, pues mucha gente va a dejar de comprar pan. Entonces, las panificadoras van a dejar de vender menos pan. O sea, van a tener que despedir personal, van a tener que cerrar algunos horarios de producción porque ya va a haber menos, o sea, menos consumo de pan, ¿verdad? Y así muchos otros productos que en realidad están subiendo por el efecto de la inflación. Entonces, muchas industrias y muchas empresas tendrán que bajar su ritmo de producción para lograr equilibrar un poco la nueva demanda que estamos teniendo. Entonces, lo que sí tiene que preocuparnos, además del tipo de cambio, es la desaceleración de la economía. O sea, si Costa Rica pensaba crecer 3.6, posiblemente vamos a crecer un 2% o un 1%, pero que va a haber recesión no, porque la recesión ya es por otras situaciones más fuertes que puede haber en la situación a nivel mundial y todavía no se vislumbra, diríamos, ese bombazo como que pueda decir que todo el mundo va a entrar en recesión, ¿verdad? Porque Estados Unidos está creciendo a pesar de los precios altos, Estados Unidos todavía está creciendo, le va mejor que la Unión Europea, que Estados Unidos, ustedes saben muy bien que tiene reservas de petróleo, o sea, simplemente saca sus reservas y controla el precio, cosa que no tiene la Unión Europea porque todo lo compraban de Rusia, casi la gran mayoría, y mucho lo compraban de los países árabes, ¿verdad? Entonces su dependencia petrolera de la Unión Europea era más alta, a diferencia de Estados Unidos, que sí tiene reservas probadas de petróleo y obviamente van a utilizar sus reservas. Nosotros no, porque nosotros importamos. Nosotros importamos. Entonces, esta parte es la que tiene que preocuparnos porque al haber inflación, que ya se habla de 2 dígitos, que es muy probable que sí, que es muy probable que tengamos una inflación de 2 dígitos. Entonces, al subir la inflación, suben los precios primeros de los bienes de primera necesidad, vamos a consumir menos pan, vamos a consumir menos, por ejemplo, otro producto que ha subido mucho es la gasolina, ¿verdad? Vamos a sacar menos los carros, yo ya no saco el carro, por ejemplo, porque antes yo llenaba el tanque con 30,000, ahora estoy llenando con 46,000. Me tuve que ir a Cartago y iba a gastar 30,000, me fui en bus y usé Ubers en San José para moverme de la parada de San Carlos a la parada de Lumaca y de la parada de Lumaca y así sucesivamente, 10,000 pesos, o sea, me ahorré 20,000 pesos, ¿verdad? Entonces, obviamente, disminuir el consumo de la gasolina, pero como es un bien inelástico, su disminución no es tan alta. O sea, ¿por qué? Porque la gente, los transportistas públicos, la gente que se moviliza en bus, tiene que hacerlo para ir a trabajar. Entonces, la demanda de la gasolina no va a disminuir, como si puede disminuir la demanda de los restaurantes, como si puede disminuir la demanda de los centros turísticos, como si puede disminuir la demanda de los bienes de lujo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero sí, algunos bienes de primera necesidad que tienen sustitutos, pues la gente tendrá que sustituir el pan con la papa, con la yuca. Por ejemplo, yo compré yuca hoy, está baratísima, ¿verdad? Entonces tendrá que buscar productos sustitutos para disminuir el consumo. Entonces las panaderías definitivamente ya nadie puede comprar un pan a 900 colones. El café que subió de 1,000 a 1,600, un 60% posiblemente, dependerá de los gustos y preferencias y la gente dejará ir o de comprar menos café, ¿verdad? Otro de los factores que han incrementado el tipo de cambio del dólar. Como acá hay mucha gente que trabaja en bancos, como mi colega Eric del Banco de Costa Rica, sabe muy bien que ha cambiado la ley en las operadoras privadas de pensiones, ¿verdad? Antes las operadoras privadas de pensiones solamente podían eh, invertir en el exterior un 25%, ¿verdad? O sea, de todos los recursos que son miles de millones de dólares lo que captan las operadoras privadas de pensiones, eh, la ley les permitía solamente invertir fuera un 25%. Hoy ya eso cambió y ahora les permiten invertir fuera hasta 50%. Entonces, las operadoras, ni cortas ni perezosas, ¿verdad? Preveyendo, porque ellos sí están muy bien asesorados, preveyendo, obviamente, un incremento en el precio dólar, cambiaron todo su cartera de colones a dólares. Entonces, destinaron 3,100 millones de dólares, que es un bombazo, 3,100 millones, el doble de lo que se destinó para el incremento del precio del petróleo, que fueron solamente 1,100 millones. Entonces, las operadoras privadas de pensiones, las OPC, compraron 3,100 millones, ¿verdad? Del 2019 hasta el 2022, dólares. Entonces, eso ha presionado, y lo va a seguir haciendo, por supuesto, eso ha presionado el tipo de cambio que tiraba el tipo de cambio hacia arriba. Porque en 2019 solamente tenían 1,700 millones invertidos en moneda extranjera. Hoy día tienen 4,874 y la tendencia es que esto va a subir, porque acá apenas van con el 30%, o sea, tienen todavía un 20% de invertir fuera. Entonces,
Seguimos con el bombazo de un mayor aumento de demanda de dólares, por eso le digo, la tendencia va a ser creciente en lo que cuestiona el tipo de cambio. Entonces, al 2022, a abril de 2022, las operadoras privadas de pensiones han invertido ya 4.874 millones, o sea, 3.100 millones más con respecto al 2019, y esto ha sido lo que ha presionado fuertemente el incremento en el tipo de cambio, además de la gasolina, por supuesto, ¿verdad? Y la tendencia es que esto va a seguir, porque como le digo, hasta ahora solamente tienen el 30. Entonces, aunado a esto y aunado a las personas comunes y corrientes como nosotros, ¿verdad?, que tenemos un cinquito en colones, pues lo han convertido a dólares para protegerse mejor, ¿verdad? Y obviamente ya nadie quiere tener colones porque la inflación, el dinero funciona como una papa caliente. Entonces la gente no quiere tener efectivo para que el efectivo se evalúa. Entonces busca monedas más fuertes para poder guardar y atesorar y ganar un poquito ante la inflación. Entonces muchas personas, bonos y corrientes, también están optando por comprar dólares y cambiar sus ahorros de colones a dólares, ¿verdad? Entonces, ese es otro comportamiento que suma, pero no son 3.100 millones, pero sí que suma, ¿verdad?, sobre el incremento en el tipo de cambio, y vamos a seguir expresando todavía una demanda muy, muy fuerte en la compra de dólares. Ok, entonces vean que el incremento de precios por tipo de bienes, hay algunos que han subido más que otros, por supuesto. La inflación es lo que estudian estadísticas saben muy bien que la inflación es un promedio ponderado. Hay unos precios que en la canasta tienen un peso significativo, hay otros bienes que en la canasta no tienen un precio tan significativo. Entonces, aquellos bienes que en la canasta tienen un precio significativo y así suba un 5%, el peso va a ser grande. Como habrá algunos bienes que su peso es muy chiquito y eso suba el 50%, el peso no es tan significativo. Entonces, ese promedio ponderado nos dice que la inflación en Costa Rica ya está un 7.1% a mayo. Entonces, la inflación, los bienes que más han subido en Costa Rica han sido, por supuesto, los combustibles, ¿verdad? Seguido de los alimentos y los bienes que nosotros consumimos. Todos los alimentos han subido un 9.4%, ¿verdad? 8.8, perdón, los alimentos, y los bienes han subido un 9.4%. Eso significa que toda esta relación de incremento de precios, vea que no hay ninguna disminución de los precios, nos dice que la inflación es un 7.1%. Pero hay productos que han subido mucho más, por supuesto. Y ese 7.1 es lo que está jugando en contra del crecimiento económico, ¿no? Vamos a tener menos producción, vamos a tener empresas que posiblemente van a tener que despedir personal porque ya no da la venta para mantener la carga laboral que tenemos, ¿verdad? Entonces, definitivamente ya, por ejemplo, Netflix despidió personal y muchas empresas ya están viendo que se viene una desaceleración de la economía, entonces lo normal y lo más sensato de todo gerente es despedir personal, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí vamos a tener una desaceleración de la economía que nos va a llevar a este nivel. Y tenemos algo muy importante, por la cual afirmo que la tendencia con respecto al tipo de cambio va a ser todavía creciente. Vean este gráfico que es clarísimo, ¿verdad? Del 2019, el turismo teníamos que llegaba un promedio de 3.000 personas, ¿verdad? Y en dólares representaba 4.000 millones de dólares que ingresaban en nuestra economía. Una economía de 12.000 millones de dólares más o menos, 4.000 es bastante. Significa es el 30% de nuestros ingresos por exportaciones. Entonces el turismo ha jugado siempre un rol preponderante en la situación económica de nuestro país. Entonces vean que en el 2019, ¿verdad?, con respecto al 2020, con respecto al 2021 y con respecto al 2022, no se ha podido recuperar todavía, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que si el turismo no se recupera a lo que teníamos en el 2019, no va a llegar dólares. Y si no llega dólares, vamos a tener todavía esa escasez de dólares con respecto a la demanda, ¿verdad? Entonces, al haber escasez de dólares, eso va a llevarnos a que el tipo de cambio no baje, ¿no? Sino más bien que suba. Entonces, si en el 2022 tuviéramos un milagro que no va a haber, porque el precio de la gasolina está subiendo y los aviones viajan con gasolina, entonces los tiquetes aéreos están muy, muy caros, eso frena el consumo de los vuelos internacionales y por ende del turismo. Entonces, obviamente hay una disminución no solamente del consumo y la producción de bienes y servicios, sino también por el efecto de la gasolina, hay una disminución en el consumo de tiquetes aéreos, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente hace que nosotros no esperemos el nivel de 2019 en el 2022. Tal vez en el 2023 puede ser, pero en el 2022 no pinta bien,
¿verdad? No pinta bien porque tenemos un problema del precio de la gasolina, el precio del petróleo, que ya está en $120 nuevamente, ¿verdad? Y definitivamente, mientras no se termine la invasión de Rusia a Ucrania, no sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos cuándo va a acabar esto. Entonces, esto va a seguir, ¿verdad? El precio de la gasolina, que es el precio eje en toda la economía a nivel mundial. Vean que los vuelos también se están viendo afectados, el consumo de los bienes de primera necesidad también están viéndose afectados. Entonces, tenemos dos escenarios, que un menor crecimiento y un menor incremento en el tipo de cambio. ¿Cuáles son las proyecciones del PIB según el FMI? Bueno, a la baja, definitivamente. El Fondo Monetario Internacional tuvo que bajar las proyecciones. Al 2022, por ejemplo, Estados Unidos decía que en enero íbamos a crecer, o sea, Estados Unidos iba a crecer un 4%, y cambió la proyección a abril, que posiblemente a junio haya otra proyección a la baja. A abril dijo que el crecimiento en Estados Unidos solamente iba a ser 3.7. La zona del euro a enero decían que iba a ser 3.9 el crecimiento y lo bajaron a 2.8, casi un 1.1% menos. América Latina y el Caribe posiblemente están viendo un escenario optimista del 2.4 que ellos pronosticaron en enero, lo subieron a 2.5, ¿verdad? Me imagino por los bienes sustitutos. Al no haber trigo en Ucrania, al no haber aceite de girasol, muchos países nuestros son productores de trigo y de aceite de girasol, entonces Argentina posiblemente va a aumentar sus exportaciones de trigo, y otros países que tengan exportaciones de girasol van a tener un elemento sustitutivo, ¿verdad? De este faltante que tenemos en las proyecciones de crecimiento. Y los países emergentes, por ejemplo, perdón, y para el 2023 también ellos tenían pronosticado el FMI que Estados Unidos crecería un 2.6, también lo bajaron a 2.3. La zona del euro tenían pronosticado crecer 2.5, ¿verdad? Posiblemente lo bajan a 2.3. América Latina tenía pronosticado 2.6, lo baja, ahí sí lo baja en 2023 a 2.5. Y China definitivamente sí baja de 5.2 a 5 puntos. No baja mucho, no es tan significativo, pero de todas maneras baja. Entonces siempre vamos a ver una desaceleración de la economía 2022 y 2023. Y estos pronósticos, estos cambian, ¿verdad? Cada 3 meses cambian. Estos pronósticos son a abril. No sabemos de acá a junio cuáles van a ser los pronósticos o las proyecciones que tenga el FMI, pero pueden variar definitivamente, ¿verdad? Pueden variar en el sentido que pueden bajar un poco más, ¿no? Después tenemos las proyecciones de inflación, ahí sí es al revés. Las proyecciones de inflación sí es al revés. En las economías avanzadas, ¿verdad? Se tenía que para enero era 2022 era de 3.9 y lo subieron a 5.7 en los países avanzados, en las economías avanzadas. En el 2023 lo tenían a 2.1 y lo van a subir a 2.5. Y en las economías emergentes, en el 2022 lo tenían en enero a 5.9 y ahora lo subieron a 8.7. Dentro de eso estamos nosotros, que estamos ya en 7.1, ¿verdad? Entonces, imaginemos que la inflación a nivel de Latinoamérica va a ser 8.7, ¿verdad? Y para el 2023 lo tenían una inflación de 4.7 y va a ser 6.5. Entonces, esto es lo que dice que la inflación en estos 2 años lo vamos a tener alta. O sea, el crédito para tu carro, el crédito para tu vivienda lo vas a tener alto. Prácticamente al subir tasa de interés por macro, sabemos que sube la tasa de interés, baja la inversión, baja la demanda agregada, baja el consumo y baja el PIB. Entonces vamos a tener una desaceleración todavía en estos 2 años, 2022-2023, una desaceleración de la economía, ¿verdad? No esperemos que la economía crezca, esperemos que la economía decrezca, no a nivel de recesión, como algunos agoreros están con la recesión, pero sí vamos a entrar en una disminución de la actividad económica, empresarial, ¿verdad? Eso definitivamente sí va a pasar, ¿no? Y la estimación del PIB real en nuestro país, pues ustedes saben que nosotros tuvimos un decrecimiento en 2020, o sea, una recesión de menos 4.1, alimentado por el consumo de hogares, cayó menos 2.7, el gobierno central 0.1, pues el gobierno central tiene congeladas todas las compras, la inversión cayó menos 0.6, las exportaciones netas cayeron menos 0.9. 2021 tuvimos un PIB real, este es real porque el nominal fue 7.1, pero sabemos que en la economía no nos interesa la cantidad nominales, nos interesa la cantidad reales. El PIB real 2021 solamente creció un 2.9,
alimentado por la inversión, 1.7, y el consumo de hogares, 1.4, pero el gobierno solamente subió 0.2, y las exportaciones todavía se mantenían bajas, menos 0.4. En el 2022 ya esperamos que la economía crezca un 3.6, según el Banco Central, ¿verdad? Pero el FMI dice que Costa Rica va a crecer 3.2, entonces ahí tenemos que en promedio 3, y ahí sí, alimentado por las exportaciones, ya el 2022 esperemos que las exportaciones repunten, vea que las exportaciones se espera que crezca 1.2, y el consumo de los hogares se espera que crezca este año 1.8. El gobierno no va a crecer nada, estamos diríamos, en controlar el gasto del sector público. La inversión va a crecer un 0.6, esperemos que crezca más, o sea, esperemos que el gobierno, este gobierno actual, incentive la inversión directa extranjera, para eso fue el presidente Adap, para atraer inversión directa extranjera. Necesitamos atraer inversión, porque ¿cómo vamos a revertir? O sea, no podemos seguir gastando las reservas internacionales del Banco Central, ¿verdad? ¿Cómo revertimos la subida del tipo de cambio? Atrayendo inversión directa extranjera, aumentando las exportaciones. En la medida que aumentemos nuestras exportaciones, atraigamos inversión directa extranjera y que llegue ese chorro de 3.000 o 4.000 millones de dólares hacia Costa Rica, eso automáticamente estabiliza el tipo de cambio, ¿verdad? Automáticamente estabiliza el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque está entrando dólares a la economía y estamos inyectando liquidez a la economía, entonces ahí estabilizamos el tipo de cambio, que sería una salida que tendría el Banco Central, pero claro, no le compete al Banco Central, le compete al Poder Ejecutivo. Y la ventaja que tenemos un presidente que es economista, ¿verdad? Y que conoce estas cosas que le estoy hablando. Entonces, para eso él viajó a Davos, para atraer inversión directa extranjera. Pero ¿qué es lo que dice? Que las trabas burocráticas, los mandos medios entorpecen ese proceso de atracción directa extranjera. Lamentablemente, estamos gobernados por los mandos medios. La burocracia estatal, ¿no? Pero bueno, se tiene que caminar contra las piedras siempre, ¿verdad? Es parte de lo que nos toca, y hay que ver la manera cómo se agiliza, hay que ver la manera cómo se solucionan esos problemas para traer la mayor. O sea, en la medida que traigamos inversión directa extranjera, estabilizamos el tipo de cambio. En la medida que aumente las exportaciones, que es muy probable que sí, ¿verdad? Porque este año eh, hemos crecido ya 1.2, ¿verdad? Según lo que elabora el Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Y el consumo de los hogares también va a aumentar un 1.8, entonces la situación pinta que Costa Rica por lo menos va a crecer un 3.2 este año, ¿no? Real, ¿no? El 2021 crecimos 2.9, tal vez no 3.6, porque esto el Banco Central en julio lo va a tener que hacer una nueva evaluación y posiblemente diga que van a ser 3.2 el crecimiento, pero igual, 3.2 todavía es un crecimiento bastante bueno para una situación tan adversa como la que estamos viviendo, ¿no? Conclusiones. Bueno, según la tendencia de los fundamentos macroeconómicos, la tendencia del precio del dólar seguirá siendo creciente. El incremento del precio del petróleo no cae. Esto hace necesitar más dólares para seguir comprando lo mismo. El aumento de la posibilidad de aumentar hasta un 50% las inversiones en el extranjero hace que las OPC sigan esta tendencia, lo cual hace comprar más dólares en el mercado. La no recuperación del turismo en contra del aumento de la oferta de dólares, y ese faltante presionará siempre sobre el tipo de cambio hacia el alza, y con el aumento de los precios de los tiquetes aéreos cuesta mucho que esto revierta. O sea, cuesta mucho que tengamos aumento de dólares por el turismo. Y por el lado nivel de la deuda no hay riesgo, ¿verdad? Como ustedes han visto, casi el 50% del estado de deuda está en moneda nacional, entonces no nos va a afectar, ya que en gran porcentaje la deuda está estructurada en moneda nacional. Las únicas posibilidades de revertir la tendencia alcista del dólar es que la economía se recupere y aumentemos las exportaciones de bienes y servicios, el turismo nuevamente se reactive a 3.000 turistas, 4.000 millones de dólares, vuelvan los indicadores antes del 2019. Si no se dan estas condiciones, ténganlo por seguro, si no se dan estas condiciones, es muy difícil revertir esa tendencia. Que el FMI revisó todas las perspectivas del crecimiento a nivel mundial, incluido nuestro país, a la baja. La reserva que tiene el Banco Central no es garantía, ojo, presten atención acá, la reserva que tiene, así que no esperen, no, el Banco Central va a intervenir a que no llegue a no, eso no va a pasar, señor. Puede llegar a subir el dólar más. Las reservas que tiene el Banco Central no es garantía suficiente para poder revertir un aumento de la demanda de la compra de dólares, porque tiene un faltante que será repuesto, pero ¿hasta cuándo? Hasta 4 meses. Entonces, estamos totalmente desprotegidos de acá a 4 meses con un aumento exuberante
del tipo de cambio, ¿verdad? Que si llega a 800 es probable que pase, no digo que va a pasar, es probable que pase, ¿verdad? Entonces aquí el Banco Central no tiene los fondos suficientes ahora para revertir un incremento exagerado del tipo de cambio, ¿no? Porque tendría que utilizar $1.000 millones y no los tiene. Puede utilizar 100, 200 millones, pero ya $1.000 millones no los tiene. Entonces puede pasar muchas cosas en estos 4 meses. Tendremos que acostumbrarnos a un dólar en alza. Ojo, presten atención acá, ¿verdad? Yo rebatí en mi Facebook unas noticias que salieron por ahí, ¿verdad? En mayo salieron dos conocidos, conocidos por las redes, pero no son economistas, y conocidos por algunos medios de desinformación diciendo que el dólar iba a bajar 15 colones, ¿verdad? Yo mi Facebook lo rebatí en esa fecha y vean lo que pasó, dije que no va a bajar 15 colones, más bien el dólar va a tener una tendencia alcista por los fundamentos macroeconómicos, que lo saben solamente los economistas, los agoreros no lo saben. Entonces, tendremos que acostumbrarnos a un dólar en alza. Nadie sabe hasta cuándo subirá. O sea, ni el presidente del Banco Central, ni el anterior, ni este se animan a decir en cuánto va a subir el dólar, porque nadie lo puede pronosticar eso, ¿verdad? No hagan caso a falsos economistas que salen por las redes y algunos medios de desinformación, ¿verdad? Porque la persona menos. Uno es ingeniero químico, el otro creo que es administrador de empresas, y los presentan como economistas cuando no lo son. Ustedes saben de quién estoy hablando. Entonces, obviamente, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No prestar oídos a gente que no es experta en el tema, ¿verdad? Si quieren escuchar a un economista, escuchen a Luis Loría, escuchen a Luis Mesalles, a que fue el gerente del BAC, ¿verdad? Gerardo Corrales, escuchen al mismo presidente del Banco Central, pero no escuchen a Agüero. Es que las redes hacen famoso a cualquiera y ni siquiera tiene los atestados suficientes para hablar. O sea, si quieren escuchar a un economista, ¿verdad? Busquen fuentes de los economistas que yo les he hablado. Uno de los que tiene más, diríamos, más respeto, ¿verdad? Es don Eduardo Lizano, que es el mejor economista del país, ¿verdad? Y después de él estaba Francisco Pablo Gutiérrez, pero se fue con el COVID, lamentablemente, ¿no? Eran los dos economistas, mejor dicho, de mayor lucidez mental para leerlos y para escucharlos, ¿verdad? Que son los que conocen más el tema, ¿no? Pero no agorero que sale por las redes a hablar paja, cuando esa no es la realidad, ¿no? En fuentes fidedignas, confiables, ¿verdad? Esta charla les está ayudando a tener mejores criterios con información fundamentada, como ustedes lo están viendo. Yo me fundamento en el FMI y el Banco Central, no me fundamento en redes ni en noticias, porque la noticia no es fuente de nada. Colombia se presta para que desinformen estas dos personas, ¿verdad? Y la gente lo toma como verdad absoluta, algo que no es verdad, ¿verdad? Entonces busquen fuentes fidedignas, escuchen a personas que tienen el peso necesario para hablar. El mismo presidente del Banco Central ha dicho, no sé cuánto va a estar el dólar, porque nadie lo sabe. Pero sí tenemos una tendencia, de hecho, la tendencia que va a ser al alza. Y el Banco Central ya no tiene los recursos para hacerle frente a cortar ese aumento. ¿Por qué? Porque no tenemos. Lo gastamos en defender en un periodo de cierta estabilidad económica con inflación baja, cuando era ahora que necesitamos esos 1.300 millones que se gastaron, ¿verdad? Hoy necesitamos 1.300 millones. Hoy necesitamos tener un banco central con 9.000 millones de dólares en reservas, ¿verdad? La tenemos. Entonces el Banco Central no tiene la capacidad para sostener el incremento del tipo de cambio. Oye, jóvenes, ahora sí abrimos el espacio para las preguntas, ¿verdad? Ahí está mi nombre, ahí están mis datos de contacto, ¿verdad? Y ahora sí abro el espacio para las preguntas. ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Buena, ¿cómo estás? ¿La vida? Bien, bien. Ok. Te escuchamos, Ahora Moisés. sí, profe. Yo tenía una pregunta. En Europa está la tendencia de los carros eléctricos y demás, un poco más en auge que acá. ¿Qué tanto les impacta eso? Bueno, positivamente, no depender
bueno, o esa tendencia de no depender tanto de los petróleos. Bueno, eso sería lo ideal, pero el proceso de transformación eléctrica no es tan inmediato, Moisés. Eso va a tardar un proceso que nos llevará 5 o 10 años. Entonces, eso no va a ser diríamos, una transformación inmediata a cambiar la matriz energética. Todavía vamos a depender de la matriz energética del petróleo durante 20 o 30 años posiblemente, hasta que la producción de carros eléctricos se masifique, hasta que cualquier persona lo pueda comprar con un precio bastante accesible y que haya la suficiente oferta de empresas que vendan electricidad para establecer eso. Pero por ahora, en el corto plazo, no se ve esa visualización de que el carro eléctrico venga a solucionar el problema del incremento del precio del petróleo, ¿verdad? No se ve en el corto plazo. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Habla Antonio. ¿Usted cree que haya alguna posibilidad de que el petróleo mantenga su precio en Costa Rica? Creo que también influye bastante la guerra de Ucrania, ¿verdad? En ese momento. Sí, claro. La invasión a Ucrania va a seguir. Eso definitivamente no se va a terminar ahora. No sabemos cuánto, como le digo. El precio del petróleo está en 120, ¿verdad? Ya subió, está en 103, 104, ya subió, ¿verdad? Ahora no se puede pensar que va a bajar, ¿verdad? Solo bajará si la OPEP se pone de acuerdo para producir más, cosa que no va a pasar porque va en contra de sus intereses del cártel. Al cártel le interesa para poder recuperarse del año 2020, 2021, las pérdidas que tuvieron, mantener un precio alto y no van a aumentar la oferta para que el precio del petróleo baje, lo cual no va a ser posible. Vamos a mantener un precio del barril de petróleo entre 120 a 110, por ahí más o menos se va a mantener. Entonces la gasolina no va a bajar. Perfecto, profe. Acá tengo una pregunta de Carlitos. Carlitos dice, dolaricemos la economía. Carlitos, ese es un tema muy interesante. Vean, es que el tema no es dolarizar, Carlitos. El tema es, el problema de Costa Rica no es la inestabilidad en el tipo de cambio. Lo que estamos viviendo es una situación coyuntural por el problema que ya les he explicado, pero no es que tenemos un problema constante, como si lo tuvo El Salvador, como si lo tuvo Argentina, que tuvieron problemas, como tuvo Ecuador, que tuvieron crisis por la misma situación fiscal que tenían. Entonces el precio de los bienes y servicios subía, la inflación subía, la devaluación subía, y todo el efecto, todo el círculo vicioso de inflación, devaluación, devaluación, que lo tuvo El Salvador. Entonces El Salvador tuvo que dolarizar su economía. Ecuador tuvo que dolarizar su economía para estabilizar los tipos de interés, para estabilizar la inflación. En el corto plazo lo estabilizaron y hoy en día tienen los mismos problemas. ¿Por qué? Porque El Salvador ya tiene el 80% de deuda, o sea, no corrigieron el problema del déficit fiscal. Ecuador también tiene un problema de déficit fiscal, incremento de la deuda. Entonces, la situación no es dolarizar. La situación es bajar el nivel de déficit fiscal. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo, y usted me ha conocido todas las clases que yo daba en macro y microeconomía. Tenemos que bajar el tamaño del gasto. Tenemos que privatizar empresas del sector público para bajar el nivel de la deuda. Si no bajamos el nivel de la deuda, no estamos solucionando el problema por más que dolaricemos. Entonces, si dolarizamos, no va a pasar lo mismo que El Salvador y lo mismo que Ecuador. En el corto plazo bajaron la inflación, bajaron las tasas de interés, pero en el largo plazo el problema persiste y todavía con un problema mayor, que están dolarizados y sus deudas están en dólares. Nuestras deudas todavía están en colones. Entonces no vemos un riesgo de que si sube el tipo de cambio tengamos que pagar más deuda. Entonces no es solución dolarizar, Carlitos, no es solución. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hay una pregunta de Alfonso. Me parece, profesor, que este gobierno da ciertas señales positivas para atracción de inversión extranjera directa con dólares frescos al hacer ágiles los procesos de las empresas extranjeras, como la baja de la electricidad, haciendo que se apliquen las normas NIF, cortar burocracia, entre otros. Esperemos que esa es la ruta constante para aumentar el empleo en el ir bajando. Claro, Alonso, es que ese es el norte, ¿verdad? Ese es el norte. O sea, ¿quién lo tenía más claro? Por supuesto, Rodrigo Chávez, que es economista, que trabajó más de 30 años en el Banco Mundial, que asesoró empresas, gobiernos en estos temas,
yo creo que él es el que lo tiene más claro, ¿no? Ahora, lamentablemente se van a enfrentar con gigantes, como le está diciendo, la burocracia, los empleados o los mandos medios que tienen más poder a veces que el presidente, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay que luchar contra esos gigantes, ¿no? La electricidad tiene que bajar. Vea, que solo bajemos la electricidad para que las empresas tengan esa disponibilidad de recursos, ¿verdad? Para que las familias tengamos que pagar menos por la electricidad y no nos preocupemos tanto por la gasolina. O sea, si solamente bajáramos la electricidad, ténganlo por seguro que muchas empresas se van a ver aliviadas en sus finanzas y muchas familias también se van a ver aliviadas en las finanzas que hoy en día nos está afectando a todos nosotros nos está afectando. Ya no podemos sacar el carro porque el precio de la gasolina está demasiado alto, ¿verdad? Ya no podemos salir a comer a las calles porque necesitamos plata para otros bienes y servicios que son de primerísima necesidad. Entonces el consumo se está restringiendo. Entonces, ¿cómo queremos reactivar la economía si la inflación nos está jugando una mala pasada? Entonces, para bajar la inflación, primero tiene que acabar la guerra en Ucrania, pero eso está difícil que suceda. Entonces, no sabemos por dónde es que nos van a llevar los principales líderes mundiales para poder corregir este problema, ¿verdad? Aquí lo único que queda, lo que puede hacer el gobierno en estos momentos es atraer la mayor cantidad de inversión directa extranjera, fomentar las exportaciones, ¿verdad? Generar empleo, bajar las cargas sociales para que las pymes no tengan que pagar un 50%. Una empresa grande tal vez sí puede pagar un 50% en cargas, una empresa pequeña no lo puede hacer, ¿no? Alivianar la carga de los emprendedores para que sus empresas la hagan en una semana, no en 2 meses, como actualmente se hace y con costos tan onerosos. Entonces, aquí lo que queda es que el gobierno definitivamente se ponga las pilas, como ya bien claro lo ha dicho, el gobierno no lo puede bajar el precio de la gasolina. O sea, definitivamente lo máximo que podría bajar son 100 dólares. Porque bien claro lo ha dicho el presidente. Ok, yo bajo, señores diputados, denme dónde recorto. Ya, porque la economía es la ciencia de la escasez. Yo bajo el impuesto a la gasolina, pero tengo que recortar el presupuesto en algunas instituciones del sector público, porque esos ingresos que recibimos por los impuestos de la gasolina tenemos que utilizar en gasto del sector público. Entonces el señor presidente les ha dicho a los diputados, señores, díganme dónde recorto y yo quito ese impuesto a la gasolina. Ah, pero no quieren hacerlo. Entonces no se puede, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? No se puede. Alonso dice, tenemos que ser líderes mundiales en mínimo en un área para crecer en innovación y desarrollo. Claro, aquí lo que queda, Alonso, es el tema de innovar, pero también las industrias necesitan que bajen los costos de producción, porque si tenemos la inflación alta, la gasolina no hay posibilidades que baje el precio, pero sí tenemos posibilidades que baje la electricidad, porque sabemos que es un monopolio y que Costa Rica es el único país en Centroamérica que produce electricidad a baja energía limpia, a base del agua, que es mucho más barato que todos los países de Centroamérica. Todos los países de Centroamérica producen energía a base del diésel, o sea, tienen que quemar diésel, ¿verdad? Entonces, obviamente, es mucho más caro el proceso de producción. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Costa Rica hemos tenido los precios tan altos. Les pregunto, ¿en recesión escucharon que hayan despedido a un empleado del ICE? Díganme ustedes, ¿han escuchado que hayan despedido a algún empleado del ICE? Y uno solo. ¿Ok? En todas las empresas privadas en el mundo despidieron personal. Cerraron 5,000 restaurantes porque la situación económica no se podía sostener. Entonces, ahí está el verdadero problema. ¿Por qué no baja la electricidad? Porque el ICE es un monopolio, el ICE se mantiene una estructura totalmente inamovible. Entonces, claro, ante ARECEP le dicen, vea, esta es mi planilla, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, autoricen el aumento. Claro, ARECEP dice, ok, sí, tienes tantos gastos, ok, pero si nosotros reducimos el tamaño del ICE, téngalo por seguro que nos hacemos más eficientes y obviamente sí podríamos bajar el precio del combustible, pero bajo las actuales condiciones no. Y encima que no quieren exponer los estados financieros, porque el ICE ha tenido 3 años de pérdida. Como una empresa que es monopólica, como una empresa que las tarifas siempre están al alza, tiene pérdidas. Ahí está la explicación. La burocracia que tiene el ICE no permite que el ICE sea una institución eficiente como tiene que ser cualquier empresa, pública o privada. Y por ahí va el presidente, por ahí apunta, ¿no? Profe, ¿usted Muy bien, cree ¿alguna otra? Sí.
cree que se logre ahorita sacar toda la burocracia de esas empresas y que queden esos organismos libres? Por así decir, Bueno, limpiar la casa. tiene que hacerlo el gobierno, como se hizo con Habdeba. Recuerden que en Habdeba eran más de 1000 empleados, despidieron a 900. Le dieron prestaciones, le dieron hasta 5 sueldos para que se vayan, y ahorita quedaron solamente 100 en Habdeba, porque ya no eran necesarios 2000. Algo similar tiene que hacerse en el IES en Recope. En Recope hay funcionarios que son ingenieros que no refinan nada, porque Recope no refina, sin embargo ganan 3 millones de colones al mes. Con plata de todos nosotros que tenemos que pagar la gasolina, el impuesto selectivo al consumo. O sea, se tiene que hacer. Instituciones parasitarias del Estado que no están sirviendo para nada, o sea, se tiene que recortar el aparato estatal. No hay otro. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una. En No. ese caso, digamos, los sindicatos no afectarían para bajar, digamos, esa cantidad de personas en esas empresas. Claro, pero por eso, para eso está el gobierno y la habilidad negociadora del, bueno, en este caso, el ministro del área, ¿no? Recuerden que con Habdeba sí lo pudieron hacer, a pesar que había resistencia de los sindicatos. Se acuerdan que los sindicatos de Habdeba son los más bravos del país, junto con los del ICE, y hicieron unos quema de llantas y hasta los líderes sindicales hicieron sus berrinches. Sin embargo, sí se pudo hacer con Habdeba. Se redujo la planilla de 1000 a 900, a 100, perdón, despidieron a 900. O sea, mientras usted respete los contratos laborales, mientras usted respete las leyes, no hay problema. Entonces, si le dice a un funcionario de 20 o 30 años, mira, si te vas te doy 10 sueldos, además de lo que te corresponde por ley, ¿entiendes? Ese tipo de incentivos, como se dice en Habdeba, así se podría reducir el tamaño del aparato productivo. Profe, mi última pregunta ya para no molestar demasiado. Sí. ¿Usted cree que ya no va a haber, no van a subir más los impuestos a alimentos en estos próximos años? ¿O sí va a subir con respecto a la economía? ¿Los impuestos a qué, perdón? A los alimentos. Los impuestos a los El alimentos no ha subido el IVA. Más bien exoneraron algunos productos de la canasta básica. Recuerda que el anterior Congreso exoneró algunos productos de la canasta básica, ¿verdad? Atún y otros productos. Sin embargo, otros tienen el 13%, pero los productos de primera necesidad tienen, por supuesto la carne no, pero sí algunos productos como la papa, algunos productos el arroz, están exonerados del IVA, ¿verdad? Están exonerados del IVA. Y prácticamente la educación y salud creo que pagan el 4% nada más de IVA. El tema es que antes no pagaban IVA muchas empresas que antes no estaban en la legislación, como los gimnasios, como los abogados, por ejemplo, antes no pagaban IVA. Y con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que se logró fue poner a pagar impuestos del IVA a estas empresas, y ahora aumentó el IVA, ¿no? O sea, por ese lado sí fue beneficioso, pero los alimentos no ha subido porque más bien la tendencia fue a quitar, exonerar de impuestos como el IVA a los productos de primera necesidad. Lo que sí ha subido es por la inflación, que eso es otra cosa, ¿verdad? Los alimentos, pero no es por el impuesto, el IVA, sino por el incremento de los precios, por el problema que estamos viviendo con el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Ok. Muy bien, Jason, usted manda. Sí, si nadie tiene más preguntas, si nadie tiene más consultas, entonces vamos por finalizar la charla. Darle las gracias a usted, profe, más bien por esa oportunidad, No, más bien, por esa gracias. charla tan Más bien, enriquecedora. gracias a ustedes por invitarme, ¿eh? Siempre tratando de contribuir con el conocimiento, pues nosotros vamos a estar siempre ahí al pie del cañón, ¿verdad? Y en realidad es importante dar información fidedigna, ¿verdad? Porque yo a veces leo también las redes sociales y a veces veo que en las redes sociales está de mucha información falsa, sobre todo en economía, ¿verdad? Y la única
motivación que le doy a ustedes es que no escuchen este tipo de agoreros, ¿verdad? Mejor vayan a las fuentes principales, ¿no? Y traten de, porque inclusive hasta los medios de comunicación como Colombia, que invita mucho a estos dos agoreros que hablan, por ejemplo, yo tuve que, o sea, mi deber moral fue contrastar esa mentira. Decían que en mayo el dólar iba a bajar 15 colones. Entonces, en mi cerebro yo me pegué la nota que salió en Radio Colombia con estos dos personajes, ¿verdad? Diciendo que no, que los fundamentos macroeconómicos no es para que el dólar baje, sino para que el dólar suba. Y el tiempo me dio la razón. O sea, el dólar subió, no bajó 15 colones. Por eso le digo, no hagan caso de agoreros, ¿verdad? Que en realidad ni siquiera son economistas, o sea, no conocen. Y algunos medios de comunicación, pues, no son solo las redes sociales, le dan espacios para dar información falsa, ¿no? Sí, sí, es muy importante eso, pero tiene toda la razón. Darle las gracias también a todos los que asistieron y participaron en la charla, entonces, y pues damos concluido entonces la sesión. Muy bien, entonces Entonces, para guardar la grabación, yo ya te eliminé de anfitrión, pero no sé por qué no sale para yo guardarlo. ok, Velo si tú déjame tienes la ver. opción de salirte como anfitrión y me devuelves a mí. A ver, yo creo que eres tú el que tiene ahora que cambiar el rol. Ahí lo hice anfitrión, o sea, no sé si lo dejo. Si no, cualquier cosa, a mí me queda guardada, entonces yo la puedo subir a un Ok, drive y se la ok, comparto a usted. perfecto. Bueno, No hay problema. jóvenes, muchas gracias. Ha sido un gusto, un placer compartir con No hay ustedes problema. nuevamente. Y Evangelina dice muchas Igualmente. gracias. Muy bien, está bien. Gracias a ustedes por participar, ¿verdad? Y estamos ahí entonces para. Pasen buenas tardes. Excelente. Bueno, Nos Gracias, estamos viendo. profe. bueno, Hasta bueno. luego. Nos Hasta vemos. luego.